Y si te dijera que existe un libro, que fue arrancado de la Biblia justo porque revelaba demasiado. No fue perdido. No fue olvidado. Fue eliminado. Y lo que contiene ese libro habla de seres que descendieron del cielo, que tomaron mujeres humanas, que enseñaron secretos que los dioses no querían que el hombre supiera. Y todo comenzó en una montaña. Una montaña que todavía existe hoy. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el mundo. Hay libros que sobreviven milenios. Y hay libros que alguien, en algún momento, decidió que era mejor que el mundo no leyera. El libro de Enoc es uno de ellos. Durante siglos, su existencia fue casi un rumor. Un texto que los primeros cristianos conocían, que los apóstoles citaban, que incluso aparece referenciado en el Nuevo Testamento, pero que fue excluido del canon bíblico oficial en el año 367 después de Cristo, cuando Atanasio de Alejandría redactó su famosa carta pascual y decidió qué escrituras eran aceptables y cuáles no. ¿Por qué? Esa es la pregunta que nadie ha podido responder con claridad. Porque el libro de Enoc no habla de mitos abstractos ni de metáforas poéticas. Habla de eventos específicos, de nombres propios, de lugares reales. Habla de una conspiración cósmica que cambió el rumbo de la humanidad para siempre. Y en el centro de todo, hay una montaña llamada Hermón. Antes de entrar al libro, necesitas entender quién fue Enoc. No era un profeta común. No era un guerrero ni un rey. Enoc era el séptimo patriarca desde Adán. Y la Biblia, en uno de sus versículos más enigmáticos, dice algo sobre el que no dice de ningún otro hombre en toda la historia, y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios lo llevó. No murió. Simplemente, se fue. En una tradición que durante siglos fue considerada sagrada, Enoc fue arrebatado al cielo mientras aún estaba vivo. Subió. Vio cosas que ningún ojo humano debería haber visto. Y regresó, al menos en visión, para escribirlas. Lo que escribió es el libro de Enoc. Un texto que tiene más de 2000 años en sus partes más antiguas. Un texto que fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto en 1947. Lo cual significó algo brutal, estaba allí, en Qumrán, guardado por los esenios, la comunidad más devota del judaísmo antiguo. No era una herejía. Era parte de su escritura sagrada. Y aún así, alguien decidió que el resto del mundo no debía leerlo. El libro de Enoc llama a estos seres los vigilantes. En hebreo, los sivim. Observadores. Centinelas. Eran, según el texto, seres de una categoría superior. Ángeles, en la terminología que conocemos. Pero no ángeles abstractos ni simbólicos. El libro los describe como seres con forma, con deseos, con voluntad propia. 200 de ellos. 200 seres que miraron hacia abajo, desde donde estaban, y vieron a las hijas de los hombres. Y el texto dice algo que hace temblar a cualquier teólogo, y les parecieron hermosas. Esto no fue un accidente. El libro de Enoc narra una reunión deliberada. Un pacto. Una conspiración entre estos 200 seres que decidieron, contra las órdenes que habían recibido, descender a la tierra y mezclarse con la humanidad. Y tenían un líder. Su nombre era Semiasa. Y junto a él, el texto enumera a otros jefes, Azazel, Armaros, Baraquiel, Cocabiel, Tamiel, Ramiel. Nombres. Nombres reales. Con roles específicos. Con responsabilidades asignadas. Esto no es poesía. Esto es un registro. Y eligieron un lugar para descender. No cualquier lugar. Una montaña. El monte Hermón. 3000 metros de altura.
ubicado en la frontera entre lo que hoy conocemos como Siria, Líbano e Israel. Cubierto de nieve casi todo el año. Un lugar que desde la antigüedad fue considerado sagrado por múltiples civilizaciones. Y en su cima, había un templo. Un templo romano que fue construido mucho después de los eventos que Enoc describe, pero cuya dedicatoria es perturbadora. El templo estaba dedicado a los dioses que bajaron del cielo. Los arqueólogos lo encontraron. Lo documentaron. Y la inscripción en ese templo habla de una promesa hecha en ese lugar, de un juramento de los que bajaron. Exactamente lo que Enoc describe. Porque el libro de Enoc dice que los vigilantes se reunieron en la cima del monte Hermón y allí hicieron un juramento. Se prometieron los unos a los otros que ninguno se echaría atrás. Que todos descenderían. Que todos tomarían esposas de entre los hijos de los hombres. Y luego bajaron. Y cuando bajaron, el mundo nunca volvió a ser el mismo. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más oscura. Porque los vigilantes no solo se mezclaron con los humanos. También les enseñaron cosas. El libro de Enoc es preciso al respecto. No vago. No metafórico. Específico. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Armaros enseñó la resolución de encantamientos. Baraquiel enseñó astrología. Cocabiel enseñó las constelaciones. Tamiel enseñó astronomía. Ashradel enseñó el movimiento de la luna. Pero el más inquietante de todos fue Azazel. Azazel le enseñó a los hombres a hacer espadas, escudos, corazas. Les enseñó metalurgia de guerra. Y también les enseñó a las mujeres las artes del engaño, los cosméticos, las joyas, los adornos que despiertan el deseo. ¿Ves lo que está pasando aquí? Este texto describe la transferencia de tecnología, de conocimiento, de secretos que la humanidad, según esta narrativa, no debía tener todavía. Y la consecuencia fue inmediata, los hombres comenzaron a pelear entre sí. La violencia se extendió. La corrupción creció. Y la tierra se llenó de sangre. Pero hay algo más. Algo que el texto describe con una precisión que debería dejarte sin palabras. De la unión entre los vigilantes y las mujeres humanas nacieron hijos. El libro de Enoc los llama los Nefilim. Y los describe como gigantes. Seres de una estatura y una fuerza que no correspondía a ningún ser humano normal. Criaturas que consumían todo lo que la tierra producía, y cuando la tierra no alcanzó, comenzaron a comer a los hombres. El texto dice, y los gigantes se volvieron contra los hombres para devorarlos. Esto no es metáfora. El texto de Enoc lo describe como una catástrofe real. Una explosión de violencia y consumo que arrasó con civilizaciones enteras. Y aquí viene el giro que muchos investigadores no esperan. Estas criaturas, estos Nefilim, cuando morían en combate, no desaparecían del todo. El libro de Enoc dice que sus espíritus quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Sin cuerpo. Sin morada. Vagando. Y ese texto los llama, los espíritus malignos de la tierra. Lo que algunas tradiciones posteriores llamarían, demonios. El texto narra que 4 arcángeles, Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel, miraron hacia la tierra y vieron la destrucción. Y llevaron el clamor ante el trono. El juicio que siguió es uno de los pasajes más poderosos de toda la literatura apocalíptica. A Azazel se le condenó a ser encadenado en un lugar llamado Dudael, un desierto oscuro donde sería arrojado sobre piedras afiladas y cubierto de tinieblas hasta el día del juicio final. A Semiasa y a los otros vigilantes se les condenó a ser atados bajo las colinas de la tierra, prisioneros durante 70 generaciones, antes de ser llevados al juicio eterno. Y al mundo, se le envió el diluvio.
¿Escuchaste eso? El libro de Enoc conecta directamente el diluvio de Noé con los vigilantes. El diluvio no fue solo un castigo genérico a la maldad humana. Según Enoc, fue una respuesta específica a la contaminación producida por la mezcla de lo divino con lo humano. Una respuesta diseñada para limpiar el rastro de lo que los vigilantes hicieron. Y aquí llegamos a la pregunta que tal vez nunca te has hecho, pero que deberías. Si este libro existió. Si fue respetado durante siglos. Si fue citado por Judas en el Nuevo Testamento, si era parte de la biblioteca sagrada de los esenios, si influenció profundamente el pensamiento cristiano temprano. ¿Por qué fue eliminado? La respuesta oficial es que se consideró apócrifo. Que sus historias eran demasiado fantásticas. Que no encajaba con la doctrina. Pero eso no convence a todos los investigadores. Porque hay algo en el libro de Enoc que resulta incómodo para cualquier sistema de poder religioso, sugiere que los ángeles caídos entregaron conocimiento prohibido directamente a los humanos. Que ese conocimiento transformó la civilización. Y que parte de ese conocimiento todavía podría estar circulando. ¿Qué implicaría eso para las instituciones que reclaman tener el monopolio del conocimiento sagrado? Implicaría que hay canales alternativos. Que la humanidad tuvo acceso a secretos que no pasaron por ninguna institución. Que el conocimiento no desciende solo de arriba hacia abajo, sino que en algún momento, alguien lo trajo desde otro lugar. Y eso, amenaza demasiadas cosas. Pero aquí viene lo que más me hace reflexionar. El Monte Hermón sigue existiendo. Puedes ir hoy. Puedes pararte en su cima y mirar el horizonte donde 3 países se encuentran. Y en sus laderas, en el siglo XX, arqueólogos encontraron evidencia de rituales que se remontan a miles de años antes de Cristo. Evidencia de que generaciones y generaciones de humanos subían a esa montaña para hacer algo. Para contactar algo. Y no solo los hebreos. Los fenicios llamaban al Hermón la morada de los dioses. Los arameos construyeron santuarios en sus faldas. Los griegos lo identificaron con el Olimpo del norte. Los romanos coronaron su cima con un templo. Una montaña. Múltiples civilizaciones. Una sola creencia, que allí, en ese punto específico de la tierra, el velo entre lo humano y lo divino era más delgado. Y lo que me resulta imposible ignorar es lo siguiente. En el Evangelio de Marcos, cuando Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto, donde es transfigurado ante ellos y aparecen Moisés y Elías. Los geógrafos bíblicos ubican ese evento precisamente en el Monte Hermón. El mismo monte. El mismo lugar donde los vigilantes descendieron según Enoc. El mismo lugar donde, siglos después, algo volvió a ocurrir que los discípulos no pudieron explicar con palabras humanas. Y aquí es donde todo se une de una manera que nadie puede ignorar. El libro de Enoc no es un libro sobre el pasado. Es un libro sobre una guerra que todavía está ocurriendo. Porque Enoc no solo describe lo que pasó. Describe lo que viene. Habla de un juicio final donde los vigilantes encadenados serán liberados para enfrentar su condena. Habla de una renovación de la tierra. Habla de un momento donde todo lo que fue corrompido será restaurado. Y coloca a los humanos en el centro de esa historia. No como espectadores. No como víctimas pasivas. Como testigos. Como el punto de contacto entre dos mundos que nunca debieron mezclarse, y que sin embargo lo hicieron. ¿Qué significa eso para ti? Si los vigilantes bajaron a enseñar conocimiento prohibido, ese conocimiento entró en el ADN de la civilización humana. Está en nuestra arquitectura, en nuestra metalurgia, en nuestra astrología, en nuestra manera de hacer la guerra y de adornar el cuerpo. No nos fue dado por el esfuerzo humano solo. Alguien lo trajo.
Y ese alguien todavía espera un juicio que, según el texto más antiguo sobre el tema, aún no ha llegado. Hay libros que se eliminan por accidente, por negligencia, por el paso del tiempo. Y hay libros que se eliminan porque alguien leyó lo que decían y decidió que era demasiado peligroso. El libro de Enoc es uno de los textos más antiguos que la humanidad ha conservado. Sus copias en arameo son anteriores a la mayoría de los libros del Antiguo Testamento tal como los conocemos. Sus ideas permearon el cristianismo primitivo, el judaísmo esotérico, el islam y decenas de tradiciones que ni siquiera reconocen su nombre. Fue excluido. Fue silenciado. Pero nunca fue destruido del todo. Porque la verdad tiene esa característica incómoda, siempre encuentra la manera de sobrevivir. Y lo que este libro dice es algo que debería hacerte preguntar no solo sobre el pasado, sino sobre el presente. Si los vigilantes vinieron. Si enseñaron. Si su descendencia caminó entre nosotros y sus espíritus siguen vagando. ¿Qué pasa si esa historia no terminó con el diluvio? ¿Qué pasa si apenas está comenzando? Antes de que este video termine, necesito pedirte algo. No te pido que creas todo lo que acabas de escuchar. Te pido que lo investigues. Que leas el libro de Enoc por ti mismo. Que te hagas las preguntas que este texto provoca. Porque si hay algo que los que eliminaron este libro temían más que cualquier otra cosa, era que tú llegaras a tener esta conversación. Y aquí estás. Deja en los comentarios cuál fue el momento de este video que más te impactó. ¿Los vigilantes? ¿Los Nefilim? ¿El monte Hermón? ¿O esa última pregunta sobre si esto todavía está ocurriendo? Y si crees que hay alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque el conocimiento que intentaron ocultar solo sobrevive cuando pasa de una mente a otra. Nos vemos en el próximo video. Donde hay más cosas que alguien no quiere que sepas.